Hola, ¿qué tal? Yo soy Isael Rodríguez, abogado. Suscríbete a mi canal y dale like. Mis amigos, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, dijo que la OTAN puede acudir a lo que establece el artículo 5 de esa institución para usar armas nucleares cuando ellos entiendan que están siendo atacados. Mis amigos, esto se hace a raíz de las acusaciones a Rusia en primer lugar y en segundo a China con relación a los hackers que penetraron a todas las instituciones de los Estados Unidos. Mis amigos, Stoltenberg dijo que la OTAN puede usar armas nucleares cuando ellos así lo estimen. Igualmente, mis amigos, Stoltenberg dijo que todas las armas que están en Europa, las armas nucleares, van a ser modernizadas. Mis amigos, el mundo está cada día más peligroso y esto es de gran preocupación para la humanidad. Mis amigos, en el mundo se ha estado hablando del gran reinicio, se ha estado hablando, está en la agenda el tema del reseteo, se está hablando de ser feliz. Las grandes corporaciones quieren imponer un nuevo orden en el capitalismo. Veamos a continuación de qué se trata. El gran reinicio significa que hay que hacer las cosas de manera diferente. Disponemos de tecnología para potenciar el talento. Y el liderazgo, y el modelo tiene que ser un modelo distinto. El gran reseteo es el totalitarismo más brutal y más salvaje que nos podemos imaginar. Porque las empresas son poderosísimas. No es que queramos cambiar todo el modelo de capitalismo, porque el capitalismo va a seguir siendo como es. Y es que el capitalismo siempre es ético, por una razón. Porque en el capitalismo, para que haya libre intercambio, las dos partes tienen que salir beneficiadas de ese intercambio. Pero bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. El gran reinicio, ¿no? Esta gran frase que, irónicamente, no mucha gente conoce. Vas por la calle y le preguntas a la gente, ¿sabe qué es el gran reinicio? Todos se me quedaban viendo como con que si estaba loco yo de qué está hablando este señor. Empecemos por ahí. ¿Qué es esto del gran reinicio? ¿Cómo se originó este concepto? ¿De dónde salió? ¿Qué significa? Bueno, no sé quién, si te parece, comienzo. Sí, No sé realmente quién fue el primero, fuimos los primeros que lo dijimos, pero realmente el capitalismo ha tenido una etapa, podemos decir, desde 1492, formulado por Adam Smith, que siempre hay que recordar que tenía un componente ético, que se ha perdido a veces desde la desigualdad y la polarización, y al final el gran reinicio significa que hay que hacer las cosas de manera diferente. Disponemos de tecnología para potenciar el talento y el liderazgo, y el modelo tiene que ser un modelo distinto. Y a partir de ahí el Foro Económico Mundial de Davos y otras instituciones hablan de ese reset, de ese gran reinicio, que supone realmente que la tecnología, repito, potencia el talento, el liderazgo y sustituye el trabajo tal como lo conocíamos antes. Pero claro, Juan Carlos menciona el Foro Económico de Davos, y claro, no son palabras menores. Es que el Foro Económico de Davos, para el que no lo conoce, el Foro Económico Mundial, que se hace todos los años, que este año se hizo en línea por el tema de la pandemia, ahí están hablando los líderes mundiales de todos los sectores, finanzas, empresarios, presidentes, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo supongo que lo que se dice ahí, entre comillas, es ley.
Sí, bueno, a ver, tenemos que pensar es cómo vamos a reconstruir la economía después de un parón que no hemos visto posiblemente en el último siglo, del tamaño que no hemos visto posiblemente en el último siglo. Entonces yo creo que son propuestas de futuro para ciertas inversiones, pero no es que queramos cambiar todo el modelo de capitalismo, porque el capitalismo va a seguir siendo como es. Luego tenemos que pensarlo, y es que el capitalismo siempre es ético, por una razón. Porque en el capitalismo, para que haya libre intercambio, las dos partes tienen que salir beneficiadas de ese intercambio. Es el principio de ventaja comparativa de Ricardo en la competencia internacional. Entonces, en este sentido, lo que yo propongo es, sí, tenemos que repensar el capitalismo, pero no el capitalismo como tal, sino en cómo reconstruir la economía para permitir que los agentes económicos disfruten de libertad en un futuro, tanto libertad negativa como positiva. Pero bueno, pero Álvaro, hay una cosa también, y bueno, vamos a escuchar a Roberto también para que nos dé su opinión al respecto, pero es que el gran reinicio, como se ha planteado, no es un tema meramente solamente económico tampoco. Aquí se está hablando incluso de libertades. Hay un famoso video que lo han visto en la introducción de este programa, en donde se habla de las democracias cambiarán, Estados Unidos dejará de ser la gran potencia, ahora será un cúmulo de países, los valores occidentales se verán, o sea, no están hablando, bueno, y sobre todo el primer mandato que sale en este video, que es el famoso, de aquí al 2030 no poseerás nada y serás feliz. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver, yo siento no estar de acuerdo en casi todo lo que habéis dicho mis compañeros, porque esto no tiene nada que ver con la economía. Esto es simplemente, señoras y señores, el paso a una dictadura totalitaria donde se han aliado las Big Tech con la izquierda radical. Entonces, lo que estos tíos pretenden, y tampoco tampoco es que esto haya sido consecuencia de la pandemia, porque esto viene de antes. Eso lo manejan cuatro o cinco personas que no han sido elegidas por nadie. Entonces, ¿cómo es que a mediados del año pasado ya, ese famoso video donde están ciertos líderes mundiales, donde aparece incluso el príncipe Carlos hablando del gran reinicio en junio del 2020, ¿cómo es que ellos ya están hablando de algo que no ha sucedido y la población no sabe nada? O sea, ¿quién pone aquí las directrices de qué es lo que hay que hacer y hacia dónde, en teoría, vamos a cambiar? A ver, yo creo que por animar el debate y que sea sano, primero, el capitalismo no ha existido siempre, no tiene por qué existir siempre. Es decir, existió, podemos decir, a finales del siglo XV, en el siglo XVII y XVIII, la industrialización. Me gustaría que siempre hubiera sido ético. Yo creo que hemos llegado a que no. Y ahí probablemente me sitúe más cerca de las tesis del profesor Centeno, pero no tiene por qué sustituirle un nuevo feudalismo. Yo creo que le sustituye algo que se llama talentismo, que es que lo verdaderamente, al final en economía, estoy ante dos profesores insignes de economía, lo importante es lo valioso, que es lo escaso. Y lo escaso ahora es el talento. Entonces, como lo realmente escaso es el talento, y yo creo que el talento tiene que ver con la libertad, afortunadamente nos libraremos de esos totalitarismos porque la gente decidirá en la globalización 4.0 trabajar donde quiera, vivir donde quiera, votar lo que quiera, consumir lo que desee y, por supuesto, apostar por el cambio climático. En este panorama de gran reinicio, como lo estamos comentando, yo sí he visto que obviamente lo llevan muchas conversaciones al tema de siempre. Pareciera que el gran reinicio también es un tema entre comunismo y capitalismo, entre derechas e izquierdas, pero la realidad habla en que vemos en el mismo video a personajes que uno tradicionalmente diría, bueno, son completamente adversos ideológicamente, y por cierto, el Papa Francisco en persona, hasta no hace menos de 2-3 meses, introdujo el Vaticano incluso un nuevo concepto ahora también, el capitalismo inclusivo, y aparece el Papa Francisco dándose en fotos con Lady Lynn Rothschild todos juntos. O sea, son patrones que como que no combinan aquí, ¿no? Que hacen los Rothschild con el Vaticano. Entonces, cuando uno ve todo este panorama, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está pactando con qué? Yo con esto no le pondría adjetivos al capitalismo. Creo que el talento tiene que ver con la libertad y por lo tanto con la creatividad, y todo esfuerzo totalitario al final quedará abocado a que no haya talento, por lo menos en ese espacio. Si me permites un segundito. No, yo quería contestar un poco a los dos porque, en primer lugar, creo que vivimos en un entorno de democracia en la que la democracia es frágil, no actualmente, pero creo que no principalmente por lo que comentaba el profesor Centeno. Incluso yo le daría la vuelta.
Actualmente los que se presentan como outsiders son gente como Ley y Justicia en Polonia, como Orbán en Hungría, como Trump en Estados Unidos, es decir, que ha sido gente que en bastantes planos ha atacado la libertad de expresión propiamente o ha atacado la libertad individual. Si aceptamos el libre mercado y aceptamos el funcionamiento del libre mercado, tenemos que defender que las empresas puedan actuar libremente. No, perdona que te interrumpa, pero es que dices unas cosas que verdaderamente es que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Vale? ¿Cuándo Trump ha atacado la libertad? Por ejemplo, ¿Cuándo ha atacado la libertad? Los que han atacado la libertad han sido los demócratas, y los que han atacado la libertad han sido las Big Tech, que han manejado y siguen manejando toda la información. Porque esto no es un tema de talento, esto es un tema de monopolización, que han sido muy espabilados, han sido muy listos y han conseguido destruir, por ejemplo, el caso de Amazon. El caso de Amazon es que ha destruido cientos de miles de pequeñas empresas que funcionaban en libertad. Y son ellos los que deciden quién vende, quién no vende. Eso no es libertad, eso es una tiranía que no se puede aceptar. Y desde un punto de vista económico, si sabéis algo de economía, eso es un monopolio que tiene que ser roto por los gobiernos. ¿Cuál es el problema? A ver, el problema... Vamos a llevar esto un momento... Un minutito para contestar. Bueno, en primer lugar, tanto Amazon como Twitter como Facebook son monopolios que se han montado por la libre elección de los consumidores. Nadie les ha obligado a estar ahí y por efectos de red es normal que se monten monopolios. Y el profesor Centeno lo sabrá perfectamente. No hay ninguna barrera natural a la competencia de esos monopolios, ni tienen ninguna regulación específica que permitan que otras empresas entren a competir. Pero eso le pasó a la Standard Oil y dividieron en 36 empresas. Lo mismo le pasó a la Standard Oil. Usted sabe perfectamente de teoría de la competencia y sabe que no es lo mismo un monopolio que se genera por recursos naturales, como puede ser una petrolera, que un monopolio tecnológico. Es decir, no se aplica la misma competencia en las mismas leyes de competencia. No es exactamente. Perdón, es exactamente lo mismo. Porque en este caso los clientes no son los usuarios. Ojo que por cierto en ese contexto es precisamente que lo tengo anotado acá. Uno de los grandes commodities, si quiero usar el término de la actualidad, es la data. Lo que está saliendo de este tema del gran reinicio, sobre todo, va siempre acompañado de la data. ¿Quién va a manejar la información y hacia dónde nos dirigimos? La data es condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, efectivamente, estas grandes tecnológicas lo que hacen es aprovecharse de nuestros datos. Los datos se pueden convertir en información, pero no se convierten en conocimiento. Cuando se utilizan algoritmos que suelen estar sesgados, no están aportando conocimiento. Por eso el talento es algo distinto. El liderazgo es tomar esos datos, pero decidir libremente. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? O por lo menos algunos lucharemos, ni desde el campo del ultranacionalismo, ni desde el campo del populismo, desde la libertad. Realmente, para conseguir con esos datos, con esa información, ser libres y decidir libremente, en la política, en la economía, en los mercados, etc. Entonces, o apostamos por la educación, que es el desarrollo del talento y el liderazgo, o vamos a tener un problema de tiranías. En ese caso, ¿qué aporta estas nuevas ideas? ¿Cuál va a ser el cambio de educación? Porque cuando hacemos entrevistas, por ejemplo, siempre con políticos o con personas expertas, siempre se van directo al dinero. No, porque hay que invertir más hay que invertir. Ok, invertir, ya, vale, pon más dinero. Pero, ¿cómo vas a cambiar la educación? ¿Qué es lo que hay que cambiar, por ejemplo, en términos como, por ejemplo, de la educación? Sí, hay una parte muy importante aquí que yo sí que estoy de acuerdo. Y el The Great Reset lo que habla es de cómo reorientar el proceso económico a este nuevo entorno, ¿no? En el que hay un gran volumen de datos, en el que cómo se gestionan los datos y hacer nuevas políticas públicas para ello. Por ejemplo, invirtiendo en digitalización, que es uno de los puntos principales de los fondos de reconstrucción europeos que se enmarcan dentro de este gran contexto, es invertir en digitalización para la educación, para la administración, para agilizar los procesos en general, para que los ministerios sean mucho más rápidos en sus procesos, para que los alumnos sepan utilizar la tecnología, para generar un crecimiento económico mucho más inclusivo de cara al futuro y tratando de que todas las capas de la población se puedan ver acogidas. ¿Inclusivo para quién, Álvaro? Porque ahí viene el gran dilema mío. Porque yo veo todo el contexto del Great Reset y como lo acabas de mencionar, incluso sí, porque lo que hay que hacer en Europa. Pero ¿y qué pasa con el resto del planeta? Si el planeta no es nada más Europa, Estados Unidos, o China y Rusia. Todo el planeta, ¿dónde está América Latina en todo esto? ¿Dónde está África en todo esto? Desde el inicio del proceso de globalización moderno, es decir, desde los años 80, la pobreza en el mundo ha caído de prácticamente el 36% a nivel global al 9,5%. La desigualdad a nivel internacional se ha reducido y prácticamente todos los países tienen mayor PIB per cápita que
entonces. Tienen mayor acceso a la educación, mayor acceso a agua potable en los países más pobres, mayor acceso a electricidad. Entonces, es decir, el mundo está mucho mejor que entonces. Y eso ha sido gracias al proceso de globalización, gracias al proceso de internacionalización. Yo he escuchado ese discurso antes, pero perdóname. No, son los datos. No, los datos, sí, pero es que esos datos a mí me preocupan porque es un poco el dato de... bueno, sí, todavía son pobres y venga, les dimos un poquito más para que todavía no, es salgan. decir, una reducción de la pobreza a nivel global del 36 al 9,5 no es mejorar un poco, pero yo entiendo que es que hay mucha gente a nivel global que en sus discursos vive mucho mejor en una conspiración eterna, en una No, pero es que pero la realidad científica es eso. a mí lo que me preocupa es que ¿cuál va a ser el sentido de riqueza que nos quieren inculcar? ¿Qué va a ser riqueza? ¿Qué es riqueza de ahora en adelante? ¿A quién le vamos a llamar rico de ahora en adelante? ¿Va a ser a la persona que tiene más bienes o se va a tratar de generar un nuevo cambio global, incluso de mentalidad sobre el consumismo, sobre la percepción, sobre la compra de bienes, sobre los bienes incluso que posees? ¿Qué es riqueza de ahora en adelante según este nuevo esquema? Vamos hablando de debate sobre el futuro, que podemos ofrecer datos sobre el pasado y todos tendremos razón. De lo que estamos hablando no es tanto de derecha o izquierda, sino de esa idea de libertad o seguridad. Realmente lo que ha refrendado Davos, y ya hacen los millennials y los centennials, que prefieren las experiencias a la propiedad. No quieren tener un piso, no es hipotecarse, es vivir, viajar, estar con los amigos, lo que sea. Entonces, yendo a Iberoamérica, porque entiendo que no solamente es España, esto de Iberoamérica, aquí hay dos es que son importantes, la de educación y emprendimiento, que es la gran esperanza en Iberoamérica. Porque hay más capacidad emprendedora, y seguro que el profesor Centeno nos ofrecerá muchos datos, en Iberoamérica que en España. En España, más de la mitad de la población lo que quiere es una supuesta seguridad del funcionariado, de aprobar una oposición, etc. Y se trata de emprender. La verdadera seguridad ahora está en emprender, está en aprender constantemente, en lo que se llama la learnability, que también se presentó en Davos en 2019, y estar constantemente al día. Y ser una referencia en lo tuyo. Como dice Steve Martin, el cómico, ser tan bueno o tan buena que no te puedan ignorar. Que digan, yo necesito a esta persona y lo necesito a una gran tecnológica o una empresa de energía. Necesito a esta persona porque esta es la que más sabe, la que más aporta, y puede vivir en cualquier parte. Las nuevas tendencias yo creo que las redes sociales, aunque no parezca una cosa anecdótica y loca en cierta forma, pero yo creo que el comportamiento de los jóvenes, de los niños mismos sobre las redes sociales, creo que le está dando como un cierto llamado a precisamente, ¿sabes qué? Preferimos invertir horas en redes sociales viendo a ver si de verdad, que a lo mejor es una fantasía también, podemos conseguir muchos seguidores y no tener que trabajar, sino vivir de esto. Y eso no es una especie de mensaje como diciendo, mira, ya nos cansamos del trabajo, de eso de la idea de que tenemos que conseguir un trabajo de 8 a 9 para que nos paguen un salario para nosotros hacer más rico al otro. Queremos independencia. Ese es el llamado de las nuevas generaciones. ¿Ustedes creen que se está reseteando a las nuevas generaciones a que el trabajo ya no va más como lo conocíamos hasta ahora? Que no van los tiros por ahí. Vamos a ver, que no van los tiros por ahí. Creo que nos hemos olvidado. Mis amigos, así es como anda el mundo. El capitalismo ha venido a través de los años, con el transcurrir de los años, se ha innovado. La innovación siempre trae consigo muchas dudas y esperemos a ver qué sucederá con el transcurrir de los años. Pasen buen día y será hasta la próxima. Bendiciones.